Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más y a una clase más sobre el evangelismo, un tema tan importante que Dios nos ha mandado a cada cristiano de compartir con otros las maravillas de ese Dios que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy vamos a hablar acerca de tratar de definir el concepto de lo que es el evangelismo. Porque el evangelismo no es un método. Algunos piensan que su método de hacer evangelismo es evangelismo, pero el evangelismo es nada menos, nada más que comunicar el evangelio. Y para eso tenemos que definir qué es el evangelio. ¿Qué significa esta palabra evangelio? El evangelio. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales, a conectarnos con la palabra de Dios, a conectarnos en esta enseñanza y vamos a ver varios pasajes que van a ser de mucha ayuda. Te recuerdo que este es un seminario que puedes hacer desde tu casa, en tu propio paso, en tu propio horario y agenda. Tú puedes agendar los tiempos en que te sientas a hacerlo. Si quieres más información, ve a www.seminariobiblicoenlinea.com. Te animo a que por favor nos ayudes a compartirlo con otros. Si estos estudios son de bendición, compártelos para que otros también sean enriquecidos, edificados en la fe. Y te animo a que invites a tu iglesia a que sea parte de este seminario, que otros puedan conectarse. Y en realidad lo que más mueve mi corazón es que ustedes sean formados, que tú seas formado como, si eres un hombre, como un hombre de Dios, si eres una mujer, como una mujer de Dios, que estás equipada para toda buena obra, que puedes conocer la palabra de Dios para enseñarla a otros, para edificar a otros, y que iglesias sean bendecidas, que muchas iglesias sean establecidas como iglesias sanas que hacen discípulos de Jesús. Te animo a que compartas con tu iglesia sobre este seminario. Y la primera clase, el primer curso que hicimos se llama Hermenéutica, que es el conjunto de reglas y principios para hacer una interpretación bíblica correcta. Son estudios súper bonitos, muy profundos, requieren disciplina hacerlos, pero valen la pena. Pero si tú quieres comenzar el seminario con esta clase de evangelismo, eres muy bienvenido, bienvenida a hacerlo. Regístrate en nuestro sitio de seminariobiblicoenlinea.com, inscríbete y es un seminario que puedes llevar a tu propio paso. Ahí vienen todas las preguntas que tú puedes tener. Busca bajo preguntas frecuentes y va a responder muchas de tus dudas para poder concluir un diploma en teología y ministerio cristiano o un diploma en ministerio cristiano. Así que ahí vas a ver todos los requisitos y te animo a que sigas adelante, a que no te desanimes, porque vale la pena este esfuerzo que estás haciendo para el Señor. Bueno, vamos a comenzar la clase de qué es el evangelismo y vamos a ver cuáles son sus, si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de cubrir también cuáles son sus falsos conceptos. Porque es importante entender no solo lo que es, sino qué no es, porque muchas veces podemos pensar que estamos practicando evangelismo y no lo estamos haciendo. El libro de texto con el que vamos a comenzar en esta clase se titula Evangelismo Orgánico para Iglesias. Es un libro que va a ser mucho más relevante para algunos de ustedes que para otros, sobre todo si tú tienes un liderazgo en tu iglesia o eres una persona que está sirviendo y que estás involucrado, te va a ayudar para tratar de ser una pieza que aviva el fuego del evangelismo con tu iglesia, con tu grupo de ministerio, con las personas que te rodean. Y todos los pasos sobre cómo compartir tu fe, qué hacemos cuando la gente nos hace preguntas que no podemos responder, preguntas difíciles, o cómo vences el temor, el miedo de comenzar a hablar con alguien, a pesar de que quizá te rechacen o se burlen. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver paso a paso. Es muy importante la perseverancia. Vivimos en una cultura donde la gente quiere las cosas ya, las quiere rápidas, pero la realidad es que desarrollar la disciplina para que Dios nos use, para ser buenos en algo, requiere tiempo. Una bailarina de ballet que tiene una gracia enorme como prima bailarina, como la primera bailarina que, que ejecuta alguna danza artística, no sucede de la noche a la mañana, son días constantes de entrenamiento, de dolores, de lesiones. Una gimnasta igual, cualquier deportista, el deporte que tú quieras, llegan allí a base de disciplina y a base de esfuerzo.
Y es importante que tú tengas ese esfuerzo, que pongas de tu parte, que te dejes usar por Dios. Y obviamente esto es un proceso y para eso requerimos dedicarle tiempo. Necesitas hacer el espacio en tu calendario para sentarte a ver estas clases y para tomar notas y para reflexionar en lo que estás aprendiendo. Bueno, quiero compartir el libro que estamos viendo en este instante, el capítulo 1, Amar a Dios, sin esto nada más importa. Quiero dar un breve resumen del capítulo que leímos esta semana. Si no lo has leído, ponte las pilas para hacerlo. Pero algunos de ustedes están en el programa del diploma en Ministerio Cristiano, que no requiere las lecturas. Así que si tú eres una de esas personas que dices, es que pastor, no tengo tiempo para nada, estoy súper ocupada con mis hijos, trabajo, la escuela de mis hijos, o estoy yendo a la escuela, o estoy en la universidad, o tú eres un varón que trabajas para tu familia, estás súper ocupado, estás muy ocupado en tu ministerio. Bueno, para ustedes está la posibilidad de hacer el diploma en Ministerio Cristiano y para eso va a servir este resumen que te voy a compartir para que sepas de qué trata el capítulo del libro. El capítulo 1 es Amar a Dios, sin esto nada más importa. Muy cierto, el evangelismo comienza con el amor a Dios, con la obediencia a Dios, con entender el amor que Dios nos ha dado, que Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo Jesús dio su vida por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. Si una iglesia está cautivada por el amor a Dios y lo derrama sobre otros, si cuidamos esa relación con Dios y como iglesia amamos a Dios sobre todas las cosas, ese amor lo vamos a volcar a otros en la iglesia. Vamos a automáticamente a tratar a la gente con el amor que Dios nos ha mostrado. Yo sé que eso es algo que en muchas iglesias hace mucha falta. Algunas iglesias tienen una cultura mucho más sana en el amor que otras. Y por eso nos sirve esta reflexión, porque si queremos avivar el evangelismo en nuestras iglesias, es importante medir la temperatura del amor a Dios en la iglesia. Ver cómo estamos. Si estamos fríos, necesitamos recuperar ese primer amor. Y una vez que estamos llenos del amor de Dios, lo vamos a derramar sobre la gente que encontramos en el camino, sobre la gente que nos rodea. Y Dios va a traer personas a esa iglesia que muestra amor a la gente que Dios permite, nos confía que llegan a nuestras iglesias. Necesitamos hacer una revisión espiritual del corazón de nuestra congregación. Necesitamos ir al cardiólogo espiritual. Los ataques del corazón son la causa número 1 de muerte. Me imagino que en todo el mundo, por lo menos sé que en el país donde yo vivo, en Estados Unidos, son la número 1 causa por la cual las personas fallecen. Y tristemente creo que es igual en la vida cristiana y en las iglesias, que muchos se apagan espiritualmente porque su corazón no está alineado amando a Dios. Se puede sentir el amor de Dios por la gente, el amor por la gente en tu iglesia. O sea, estamos tan llenos del amor de Dios que se muestra el amor por la gente. Gracias a Dios, Dios me ha permitido pastorear una iglesia muy bella. Me siento súper amado por nuestra iglesia. Les amo con todo mi corazón. Gente muy valiosa, gente que algunos de ustedes están ahí atrás de la cámara. Ustedes saben quiénes son, que les aprecio, les amo, oro por ustedes. Y algunos de ustedes son más amorosos que otros. Yo creo que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que tienden a tener una cultura más sana en el amor. Para mí es muy importante como pastor que en nuestra iglesia amemos y respetemos a las personas. Jamás manipular, jamás abusar, tratar a los demás como quisiéramos nosotros mismos que nos trataran. Si las iglesias cultivamos esa cultura, va a ser mucho más fácil que la gente quiera saber de nosotros, que quieran venir, que quieran escuchar el mensaje de Dios. Entonces hay que hacer una revisión espiritual de nuestro corazón. La realidad es que algunos están en necesidad de una resucitación médica porque ya no hay latido en el corazón, en el amor hacia Dios. Está muy débil ese músculo del corazón latiendo y se necesita reavivarlo. Dios quiere iglesias y cristianos con un corazón saludable. Y el amor a Dios es la base del evangelismo orgánico. El libro se llama Evangelismo Orgánico porque lo orgánico es algo que sucede naturalmente. Tú siembras una semilla y naturalmente, orgánicamente, esa semilla germina en la tierra y con un poquito de agua, de nutrientes en la tierra, esa semilla surge una planta, se convierte en una planta sana
que al crecer da fruto. Y Dios quiere que el evangelismo en nuestras vidas sea algo orgánico, algo que el hablarle a otros de Jesús es el resultado de la relación que tú tienes con Dios. Que cuando tú tienes una relación con Dios y ves al Señor contestando oraciones en tu vida, llenando tu corazón de paz, ayudándote en los momentos difíciles, es algo natural que ese amor a Dios irradia y se desborda de ti y le quieres hablar a otros para que otros experimenten el consuelo, el amor, la fortaleza, la sabiduría que Dios nos da, que Dios te ha dado. Entonces, cuando nos amamos, cuando nos amamos porque Dios está entre nosotros y amamos al Señor, va a ser mucho más fácil que exista un evangelismo orgánico. Cuando no amamos a Dios, es difícil que amemos a otros. Es súper cierto eso. Y el libro de Primera de Juan habla mucho de esto, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano está mintiendo, porque si amamos a Dios realmente vamos a amar a nuestros hermanos. Quizás tú y tu iglesia se han enfriado en su amor y necesitan enamorarse de Dios nuevamente. Y a veces por eso estamos pasando por momentos difíciles, porque nos alejamos de Dios y empezamos a tomar decisiones fuera de su voluntad. Si Dios te está hablando como estudiante o como persona que se conecta en este video, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios te espera, que Dios es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia, a pesar de que es un Dios fuerte y es celoso de su verdad y es santo. Él quiere que te vuelvas a Él y en Él se encuentra la felicidad de nuestra vida, la estabilidad de nuestra vida. El corazón es un músculo y si lo ejercitas se hace fuerte, muy cierto. Y hay ejercicios físicos para fortalecer el corazón y lo mismo sucede con el ir a correr para que nuestro corazón se haga más fuerte, más resistente. También de la misma manera podemos fortalecer en nuestras vidas nuestro corazón cultivando la oración, siendo fieles a Dios y en nuestras iglesias también enfocándonos en la adoración al Señor. Cuidado con un latido muy fuerte o taquicardia. El libro nos habla sobre que hay programas de evangelismo, que algunas iglesias el evangelismo solamente es un programa y a veces agota a los voluntarios. Hay personas que tienen muchas actividades hacia la comunidad o ir a tocar puertas, ir a evangelizar. Y es importante, eso es maravilloso y se aplaude, pero es importante evaluar los resultados. En el evangelismo es importante evaluar si estamos sembrando la semilla, si hay vidas cambiadas, si hay personas que están viniendo a Cristo. Pero si las personas terminan agotadas y no hay un enfoque como un láser que tiene un enfoque específico que está dando resultado, hay que reevaluar. Entonces es importante no solamente cansar a la gente en el evangelismo como iglesia en programas, sino verdaderamente dar un seguimiento y evaluación de que nuestros programas o métodos de evangelismo estén dando resultado. Cuando nuestro amor por Dios deja de tener el primer lugar en nuestro corazón, nuestra visión para evangelizar se debilita. Jesús hablaba que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. El problema, ¿sabes qué? Es que algunos no se aman ni a sí mismos también, porque están frustrados con derrotas en sus vidas, con malas decisiones, quizá con traumas, dolores de su infancia. Pero acuérdate que Dios es nuestro sanador y es importante aprender a disfrutar a Dios, a disfrutar la vida que Él nos ha dado, ser agradecidos por la vida que tenemos y llenarnos del amor a Dios para volcarlos en otros. Bueno, los consejos finales de este capítulo es que hagamos un análisis del corazón de nuestra iglesia, que identifiquemos qué tipo de latido hay en nuestra iglesia. Si hay una línea plana en la pantalla del hospital de ese corazón, significa que el paciente ya falleció, se murió. Está muerto, y si es un latido débil necesita ayuda y fortalecerse. Si es un latido muy rápido necesita estabilizarse. Si es un latido saludable, eso es maravilloso. Entonces la línea plana, una iglesia necesita resucitación. Créeme que hay iglesias, yo creo que alguno de ustedes ha conocido de esas iglesias ahora sí que tienen fama de que viven pero están muertas espiritualmente. No hay vida espiritual en la iglesia y se necesita la intervención de Dios, clamar a Dios, arrepentirnos. Necesitamos una resucitación. Hay iglesias que su latido es muy débil y tenemos que identificar maneras en que podemos fortalecer el corazón de nuestra iglesia, el amor a Dios.
Si es muy rápido el latido y estamos haciendo 1000 programas, 1000 actividades y no hay resultados, necesitamos parar un poco y evaluar qué está siendo efectivo en nuestra iglesia y cómo podemos ser mejores administradores de los recursos de tiempo, dinero, recursos voluntarios que Dios nos ha dado en nuestras iglesias. Y quitar, si es necesario, programas que son inefectivos, que no están siendo fructíferos. Y esto no es fácil, porque siempre quitar un programa que alguien se enamora del programa, aunque no sea fructífero, es algo que causa tensión, que gente se vaya de la iglesia, pero es necesario hacerlo. A veces es como el cáncer, que cuando avanza hay que ser agresivos en tratarlo, en erradicarlo. Y a veces cuando hay un problema en la iglesia que no permite que la iglesia crezca, a veces es una persona difícil o 3 personas en la iglesia que están trayendo división, destrucción. Tenemos que hacer algo al respecto. El Nuevo Testamento nos habla de eso, claro, vestidos de amor, de la gracia de Dios, dando oportunidades de arrepentimiento, pero hablando del asunto que está frenando que crezcamos para Dios, o la metodología o la tradición de nuestra iglesia que está frenando que crezcamos. Y si el corazón es saludable, pues hay que seguir adelante. El evangelismo toma tiempo, es un proceso muchas veces levantar la temperatura espiritual de la iglesia. La adoración es una de las mejores semillas para esparcir el amor de Dios en la congregación. Debemos preparar el terreno con oración, y yo creo que esto se aplica tanto a tu vida como a la vida de tu iglesia. Si queremos empezar a ver personas que a través de nuestro ministerio conocen a Jesús, tenemos que preparar el terreno con oración. Decirle: Dios, te pido perdón que en mi vida yo no he dado fruto para ti. He vivido mi fe muy individual, y realmente si el mensaje que hemos creído, que has creído de Jesús es verdad, y que el que no cree en Él se va a perder y no tiene vida eterna, Él vino para que nadie se pierda, entonces tenemos que compartir con otros ese mensaje. Y hay que confesar pecado de frialdad espiritual, orar por un avivamiento en nuestra iglesia, por personas que vengan con hambre de Dios, o que Dios nos lleve a personas que están dispuestas y listas, y que nos llene de su amor. Bueno, qué maravilloso capítulo del libro de Evangelismo Orgánico. Si fue de bendición, te animo a que compres el libro, a que lo leas con tu grupo de ministerio de tu iglesia, y que compartas esta clase en tu muro, se los mandes por un WhatsApp, por Messenger, mándales el link de YouTube, para que más personas de tu iglesia puedan tomar este entrenamiento de evangelismo, que va a durar varias clases, pero que va a ser muy bueno. Nos va a formar, nos va a dar una formación bíblica, teológica, práctica de cómo comenzar a compartir nuestra fe. Ahora sí, vamos a ver qué es el evangelismo. Bueno, el evangelismo vamos a ver tanto lo que es, y si nos da el tiempo, vamos a ver lo que no es. Primero que nada, su etimología. La etimología es la raíz de dónde viene el nombre de evangelio, qué significa en el idioma original, en el idioma griego. La etimología es la raíz de lo que significa en el idioma donde se originó la palabra. Bueno, evangelion, ahí está en griego, como aparece en nuestras Biblias, en nuestro Nuevo Testamento, en el idioma original. Y eu significa buen, y angelion significa anuncio. Entonces el evangelio o el evangelio es el buen anuncio, es un buen mensaje, es una buena noticia que debe ser compartida. Tanto en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, como en la literatura griega, el idioma donde surgió la palabra evangelio. Evangelio se utilizaba para reportar victorias en el campo de batalla. Era una buena noticia. Imagínate que hay un pueblo enemigo que te está atacando, que puede conquistar tu ciudad, que eso significa que vas a pasar hambre, que quizá vas a ser esclavizado, quizá van a abusar de tus hijas, de tu familia, van a golpear o matar a tu hijo, y tú estás todo preocupado, y de repente te enteras de que hemos sido victoriosos en la batalla, que tenemos paz, que tenemos libertad, que podemos dejar la ansiedad y la preocupación y saber que hemos vencido la batalla, que el enemigo ha sido derrotado. Esa noticia es una noticia que tú saldrías corriendo y le gritarías a tu familia y a los vecinos y a tus amigos: ganamos, se acabó la batalla, el enemigo ha sido derrotado. Es algo que se debería expandir por todas partes y debería causar alegría y celebración. Y así es, más allá de eso, porque Jesús vino a darnos vida eterna.
es la buena noticia del mensaje de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Cuando los filisteos en el Antiguo Testamento eran un pueblo a un lado de Israel en la costa del mar Mediterráneo, al oeste y al suroeste, cuando los filisteos derrotaron a las tropas de Saúl, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Entre ellos, claro que ellos eran un pueblo malvado que quería dominar, doblegar a Israel, y entre ellos, porque habían ganado la batalla y pues muchos tenían a hijos en el ejército, dice que enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para proclamar la noticia. La versión griega, la traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego se conoce como la Septuaginta, porque dice una leyenda que fue traducida por 70 ancianos del hebreo al griego, que era el idioma que ya se comenzaba a hablar internacionalmente en el mundo. Entonces utiliza esta palabra que es evangelizestai. Dice que compartieron la buena noticia entre su pueblo. Ahí está, Primera de Crónicas 10:9, dice, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. Eran malas nuevas para Israel, pero eran buenas nuevas para los filisteos. Y esta palabra que se utiliza es compartir una noticia que para ellos era buena. Y eso es lo que hacemos en el evangelismo, compartir una noticia maravillosa. Pero fíjate qué interesante que enviaron mensajeros por toda la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Era enviarnos a la iglesia de Él, que fuéramos por toda la tierra a hablar a todas las personas de todas las nacionalidades. Entonces ya vimos que el uso etimológico de la palabra significa un buen mensaje que debe ser compartido. Vamos a seguir viendo ejemplos de su uso bíblico. Esta palabra evangelion aparece 76 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales 60 están en las cartas de Pablo. 16 veces se utiliza fuera del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, que escribe 13 cartas, 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, utiliza mucho esta palabra del evangelio. Evangelion es la buena noticia que es anunciada. Así, la definición de la palabra, sin ninguna connotación teológica, es una buena noticia que es anunciada. En Marcos 1:15, Jesús llegó predicando. Precisamente esta palabra evangelion se utiliza en Marcos, en el idioma griego. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y utiliza esta palabra griega que es evangelion. Crean en la buena noticia que estoy anunciando, les decía Jesús. Evangelistes es la persona que anuncia la buena noticia. Es el evangelista. Algunos de ustedes tienen pasión por el evangelismo. Dios les ha dado el don del evangelismo. El evangelismo es un don del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12. Pero el evangelismo no solamente es un don. El evangelismo es un mandato que el Señor nos ha dado a los que somos sus hijos, de compartir con otros la buena noticia de la salvación en Jesús. En Efesios 4:11 utiliza esta palabra y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, Jesús nombró a sus apóstoles, a otros profetas, los que proclamaban el mensaje de Dios, a otros evangelistas, los que van a otro lugar o van y comparten o proclaman, anuncian sobre la salvación en Jesús. En Hechos 21:8 dice, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista. Felipe tenía el don del evangelismo y era conocido como el evangelista. Dice, nos quedamos con él. Y evangelizo es la acción de proclamar la buena noticia. Estamos viendo cómo se usa esta palabra en nuestro Nuevo Testamento griego. En Romanos 10:15 dice, habla de que las personas afuera, todas las personas que clamen al nombre del Señor, dice Romanos 10:13, serán salvos. Pero dice que cómo van a clamar y pedirle ayuda a un Dios, al único Dios verdadero, a un Dios que no han conocido ese Dios que les creó y les ama. Y dice de que cómo escucharán si no fueren enviados, y dice cómo predicarán si no son enviados. Predicar es proclamar. No es nada más que te paras en un púlpito, te pones una corbata, un saco y hablas una predicación, no predica. Aquí la palabra es proclamar, o sea, hablar en voz alta para decirle o con una persona con pasión para contarle
las buenas noticias de que hay perdón de pecados y reconciliación con Dios en Jesús. Dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Algunas versiones dicen el evangelio de la paz. Hay dos familias de manuscritos ahí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia que es proclamada por todas partes. Y fíjate, el evangelio es algo que hace bien a la gente. Eso es bien importante para ti y para mí, que estamos queriendo equiparnos para hablar de Jesús a la gente, de que cuando tú le hablas a alguien de Jesús, le estás haciendo un bien a esa persona. Estás trayendo la vida de Dios a la vida, al hogar de la persona que le estamos compartiendo de Jesús. Es un evangelio que trae buenas cosas a la vida de la gente. Y cuando dice aquí, Romanos, dice, tal como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies. Y uno dice, ¿dónde está escrito eso? Pablo está citando al profeta Nahum. El profeta Nahum está haciendo una profecía contra Asiria. Asiria era un pueblo súper cruel, eran enemigos del pueblo de Israel. Hay unas imágenes en sus palacios donde ven que están arrancándole la piel a personas prisioneros estando vivos. Ha de ser un dolor inmenso. Eran expertos en torturar y en conquistar. Eran personas de guerra los asirios. Y Nahum, lleno del Espíritu de Dios, da una profecía mostrando que Dios está en contra de la maldad de Asiria. Dios permitió que Asiria, 722 años antes de Cristo, destruyera al pueblo de Israel porque Israel se apartó de Dios, se salió de su protección. Eso pasa cuando tú y yo nos salimos de la obediencia a Dios y nos entregamos al pecado. Es como cuando está lloviendo y te sales de la sombrilla de protección y te vas a empapar y te vas a enfermar. Dios es esa sombrilla que guarda nuestras vidas. Y aunque Dios utilizó a Asiria para traer juicio sobre la maldad, la idolatría de su propio pueblo, Dios usa a Nahum para decir que va a venir juicio. Y al final de cuentas, lo que los israelitas veían hacia el futuro era la salvación de Dios. Cuando Dios nos rescataría a su pueblo en medio de la opresión de otros pueblos malvados, y Dios les restauraría y estarían cercanos a Dios y Dios traería salvación. Y todo esto estaba prefigurando o anticipando al Mesías de Dios que sería enviado al pueblo de Israel y a las naciones, que fue Jesús. Jesús viene como el descendiente del rey David, el rey de reyes, señor de señores, y viene a establecer una paz perdurable y una justicia verdadera que será no solamente para esta tierra, sino será eterna. Entonces, Pablo, anticipando eso, cita al libro de Nahum, dice, tal como está escrito, qué hermoso es cuando alguien viene corriendo a traer buenas noticias. Y lo que Jesús vino a hacer es una buena noticia que debe ser proclamada. Pablo estaba citando Nahum capítulo 1, verso 15, que dice, miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas. Me imagino a alguien viniendo desde larga distancia, anticipando, sobrepasando obstáculos, el calor, subiendo una montaña alta, y todo lo hace para llegar a esta aldea para decirles de que han vencido, que el enemigo ha sido derrotado y que puede haber al fin paz. Esas son buenas noticias. Dice que traen buenas noticias. Y esta palabra buenas noticias en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, es la palabra que traen el evangelion, traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas a Dios cuando Él ha sido fiel contigo, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Nahum anticipa que el juicio de Dios va a traer sobre Asiria y va a haber paz de esa opresión. Entonces, esta palabra, buenas nuevas, evangelion, es la palabra que se utiliza aquí en la traducción al griego. Son buenas noticias que deben ser proclamadas a todos por todas partes. Y eso es el evangelio que Dios nos ha confiado a las iglesias cristianas. No solo es ir los domingos a cantar alabanzas a Dios en adoración, saludar a hermanos que queremos, amamos, escuchar un mensaje, sino el evangelio es el contenido de nuestra fe.
que nuestra fe no es un cristianismo aburrido, aunque algunas iglesias sí podemos llegar a ser aburridos a veces, pero el evangelio son unas buenas noticias de que hay salvación sobre la condenación del pecado y la muerte, sobre la vida de cada ser humano. Entonces, y esto debe ser proclamado por todos. Todo el mundo tiene derecho a saber de que Dios les ama y de que Dios les rescata y que Dios nos restaura y Dios nos sana y nos reconcilia a una relación con Él. El hebreo es traducido en griego de esta versión de la Septuaginta de los 70 y es la palabra besorá, es el sustantivo que se traduce en el griego evangelion, que es la buena nueva, la buena noticia, y basar es el verbo que se traduce en griego como evangelizo y es el comunicar una buena noticia. Y de esto trata este curso que estás tomando hoy. Trata de aprender a comunicar con otros el mensaje más importante en la historia de la humanidad. Porque el reto más fuerte que tenemos es la realidad de la muerte y el juicio delante de Dios, la condenación. Y la buena noticia es que ya no hay más condenación para aquellos que llegan y se refugian en la salvación de Cristo. Entonces, esta palabra, este verbo hebreo, basar, significa traer o proclamar buenas noticias. Muy bien. En 1 Reyes 1:42 vemos un ejemplo del uso de este verbo en la Biblia hebrea. Dice, y Adonías le dijo, entra pues, tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Esta palabra es traerá el evangelio, las buenas noticias. Claro que aquí en este pasaje se utiliza solo como una palabra que significa traer buenas noticias. No está hablando en particular las buenas noticias de la salvación en Cristo, como lo vemos ya en el concepto del Nuevo Testamento, que esas buenas noticias son la salvación de Jesús. En Salmos 49 dice, he proclamado buenas noticias, buenas nuevas de justicia en la gran congregación. Si te fijas, siempre las buenas noticias tienen que decirse, no te las puedes callar. O sea, imagínate como en algunos lugares que hay que estar orando por tanta sequía en el mundo ahorita, tanta hambruna. Vivimos tiempos súper difíciles que vienen para el mundo. Y de repente que te enteres que hay agua en abundancia cuando la gente no tiene agua ni para tomar, está racionando el agua, no se pueden bañar o todos los días porque hay raciones de agua. Las guerras del futuro, si Cristo no viene antes, van a ser por agua potable. Se están acabando presas, lugares que alimentan hasta 40 millones de personas en megaciudades. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe esa agua? Tristemente el ser humano reacciona con guerra, con desesperación. Y si de repente te enteras que hay agua en abundancia, es algo que tú quisieras que la gente supiera y que la gente no muriera sin tomar esa agua. Y eso es el evangelio, que hay restauración con Dios que nos dio la vida para estar para siempre en la presencia de un Dios bueno que nos ama, que nos dio la vida y que nos ofrece cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre. En el Salmo 96:2 dice, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas, las buenas noticias, proclamen de día en día el evangelio de su salvación. Es la palabra, la traducción del hebreo al griego, y esa es la palabra que se utiliza en hebreo y la traducción al griego es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio en su uso bíblico? Es buenas noticias que no te puedes callar, que tenemos que ir y decirle a otros estas buenas noticias. Son buenas noticias para todos. En el libro de Marcos, ahora sí vamos a su uso en el Nuevo Testamento, ya con el significado bíblico de la salvación de Cristo. En el libro de Marcos, el evangelio es las buenas nuevas o las buenas noticias, el buen anuncio, un buen mensaje de la salvación de Dios que encontramos en Jesucristo. Y esta noticia debe ser proclamada. Como el libro de Marcos, que fue el primero en escribirse, alrededor del año 50 después de Cristo, habla de la historia de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo y el mensaje teológico de que Él es el Hijo de Dios que viene a dar vida a los que creen en Él y salvación. Se le puso como nombre a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan
se les conoce con el género literario el tipo de escrito que son los evangelios, los 4 evangelios, porque proclaman la buena noticia de quién es Jesús y a qué vino, qué es lo que enseñó y qué es lo que hizo para darnos vida y para guiar nuestras vidas al tener salvación en Él. Marcos 1.1 comienza, dice la Nueva Biblia de las Américas, generalmente en este curso de hermenéutica y de evangelismo, en los distintos cursos del seminario bíblico en línea, generalmente utilizo la versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que es bastante apegada a los textos originales. Y no siempre lo indico, pero generalmente esa es la versión que utilizo. A veces utilizo algo que es más cercano al original después de pesarlo y ver cuál es la palabra que es más exacta, porque ninguna versión es totalmente perfecta. Hay versiones que son más exactas o hay versiones que algunos versículos los traducen mejor que otras versiones. Bueno, dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo significa, es la palabra griega traduciendo el hebreo Mesías, Mashiach. La palabra Mesías significa el ungido de Dios, aquel que Dios ha puesto su espíritu sobre él para cumplir su voluntad, como en el caso de los reyes que eran ungidos, en ocasiones, los sacerdotes eran ungidos para su función de interceder ante Dios por el pueblo. Y muchas veces los profetas también llegaban a ser ungidos, consagrados a Dios. Entonces Jesucristo fue consagrado, apartado como el Salvador que iba a rescatarnos de nuestros pecados. Él es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces es el principio de las buenas noticias de Jesús, el ungido de Dios que había sido prometido por los profetas, que es el Hijo de Dios, el que refleja la naturaleza de quién es Dios. Así comienza Marcos. El primer evangelio que se escribió de los 4, Marcos, comienza diciendo que es un evangelio, que es una buena noticia que debe ser proclamada. En Marcos 1, 14 al 15, 14 versículos adelante de este versículo que leímos del inicio de Marcos, dice: Jesús vino a Galilea predicando, proclamando el evangelio de Dios, las buenas noticias que Dios está trayendo de salvación. El tiempo se ha cumplido. Fíjate cómo comenzó nuestro Señor Jesús su ministerio, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Evidentemente Dios había anticipado por los profetas que iba a traer salvación a las naciones. Y Jesús llega en su venida, comenzando su ministerio, y dice: el tiempo ha llegado, se ha cumplido lo que los profetas habían anticipado de la salvación que Dios traería. Y decía: el reino de Dios se ha acercado. El Dios ha llegado como rey para reinar sobre nosotros, claro, a través de Jesús, que es Dios con nosotros, trayendo un mensaje de reconciliación con Dios, de volvernos a Dios. Y fíjate que Jesús decía: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús hacía un llamado a dos cosas que son importantes que aprendamos para el evangelismo. Parte de compartir a Jesús muchas veces es hablarle a la gente de que Dios les ama, porque mucha gente no sabe ni que existe Dios, o si existe, Él está muy lejano. La gente tiene que saber que Dios les ama, pero también va de la mano que la gente debe saber que estamos separados de su santidad, condenados a una eternidad sin Él, y por eso necesitamos salvación. Y para llegar al Señor y tomar la salvación que Él nos ofrece, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse significa un cambio de mente, de salir de donde estás y comenzar a ver en dirección hacia Dios y seguirle de ahora en adelante. Jesús vino anunciando el evangelio de Dios, las buenas noticias que Dios nos trae, y esas buenas noticias era que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado y que hay que arrepentirnos y creer. Entonces vamos a continuar viendo cómo se usa esta palabra evangelio, porque el evangelismo es comunicar el evangelio. El evangelismo no solamente es decir Dios te ama, te invito a mi iglesia. Eso es bueno, puede ser un primer paso, pero eso no es evangelismo. Lucas 4, 16 al 17 dice: Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer las escrituras.
Le entregaron una copia del del libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y Lucas nos dice qué es lo que Jesús leyó, tomó lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 61, y decía esto en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era una expectativa del Mesías que estaría lleno del Espíritu de Dios. La presencia de Dios en su humanidad estaría llena en él. Porque me ha ungido. Ahí está la palabra Mesías, el Mesías, el Mesías que ellos esperaban. Jesús decía, porque me ha ungido. Y los ojos de todos estaban sobre él. Dice, para anunciar. ¿Qué cosa iba a anunciar Jesús? ¿Para qué le ungió el Espíritu del Señor? Para anunciar, para compartir, para decirle a otros, eso es el evangelismo, el evangelio, para anunciar a otros la buena noticia a los pobres, los que son humildes de corazón, que reconocen su pobreza ante Dios, su necesidad de Dios, que claman por salvación y por ayuda, aquellos que están dispuestos y que están listos para escuchar. Y dice más adelante el verso 19 al 20, para proclamar el año favorable del Señor. Este es un año donde Dios nos da su favor, donde hay oportunidad de reconciliarnos con Dios, de disfrutar su amor, su cuidado, de volvernos a Él. Cerrando el libro, entonces dice Lucas, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús, estaban meditando en su corazón. Tremendo, ¿no? Porque él era y es el Mesías que traería la salvación. Y dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando Jesús se sentó, no es que se sentó porque ya no iba a participar. En el tiempo bíblico, los maestros se sentaban para enseñar. Hoy nos paramos para que la gente nos vea. En el tiempo bíblico, los maestros se sentaban y enseñaban sentados. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que leí de Isaías 61, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído entre ustedes. Tremendo, porque ahí habla del Mesías lleno del Espíritu de Dios. Y dice que todos, verso 22, todos hablaban bien de él. No había algo mal que decir de Jesús, porque seguramente tenía amor en su vida, tenía amabilidad en tratar a los demás, era una persona responsable, trabajadora, que era una alegría estar con Jesús. Y eso nos lleva a evaluarnos a nosotros, ¿eh? Es una alegría estar alrededor tuyo, es una alegría que la gente esté alrededor mío. A todos nos falta un poquito, ¿no? A algunos les falta mucho, pero Dios quiere que la gente pueda hablar bien de nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos caminar con Dios y agradarle, no de forma fingida, sino real y sincera. Dice, y se maravillaban de las palabras llenas de su gracia, de la gracia que había en Jesús, que salían de su boca. Esto está tremendo. Todos hablaban de él y se maravillaban de las palabras. Tanto de sus palabras como de su vida se maravillaban. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Este es el pasaje que Jesús leyó en Lucas capítulo 4. Acompáñame a verlo, no te desconectes. Mira, bueno, por cierto, quiero anticiparte que siempre en los estudios, cuando tú sientas que que te gustó, que quieres hacer una pausa para reflexionar en lo que has aprendido, tú haz la pausa, no hay problema. Solo fíjate en el minuto en el que te quedaste, anótalo si se te olvida, para que después puedas regresar, volver a escuchar el video a partir del minuto donde te quedaste y verlo en 2, 3, 4 partes, las partes que necesites. El asunto es que lo proceses, que te sirva, que lo entiendas. Quiero recordarte, estamos viendo qué es el evangelismo, es comunicar el evangelio. Y vamos a aprender a evangelizar. Pero para eso primero tenemos que aprender qué es lo que vamos a hacer. Si el evangelismo es comunicar el evangelio, ¿qué es el evangelio? Y es lo que estamos viendo. Es una noticia de salvación que debe ser proclamada y viendo cómo se utiliza en el Nuevo Testamento. Jesús citó al profeta Isaías en el capítulo 61 diciendo que era la buena noticia que tenía que ser proclamada de su salvación que como Mesías él había ya
llegado para cumplir el propósito del Padre de salvarnos. Y este pasaje está en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, buenas noticias a los afligidos. Oye, la salvación que Cristo trajo es una noticia buenísima para todo aquel que se encuentra acongojado en su corazón, que se encuentra afligido. Y vivimos en un tiempo donde mucha gente a tu alrededor está afligida. Mucha gente necesita saber que Dios les ama, que hay esperanza para su vida en Jesucristo. Y por eso te estás equipando en este curso para saber cómo hacer eso. Y continúa, esa es la palabra que utiliza aquí, es traer o proclamar buenas noticias en hebreo. El verso 10, que es la palabra que se traduce como el evangelio, la buena noticia. Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, dice más adelante. O sea, el profeta Isaías estaba hablando de una profecía mesiánica y cómo este Mesías de Dios, que ya lo vimos en el capítulo 53 antes del 61, que da su vida por el pueblo, que como cordero es llevado al matadero. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios está sobre él y dice que está vestido de ropas de salvación. El Mesías de Dios viene a traer salvación. Dice, me ha envuelto en un manto de justicia. Y dice en el verso 11, porque como la tierra produce sus renuevos, cuando algún sembradío comienza nuevamente o algún árbol comienza nuevamente a brotar y vuelve a haber vida en lo que antes parecía que ya no tenía frutos o vida. Así es lo que Dios hace. Iba a ser Dios a través de su Mesías en el pueblo de Israel. Y iba a reanudar el pacto con su pueblo que amaba, trayéndoles la salvación de ser declarados justos a través de la salvación de su Mesías. Y dice, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia, una vida justa ante Dios y la alabanza, la justicia y la alabanza, el alabar a Dios, broten en presencia de todas las naciones. O sea, Dios quería salvar a su pueblo, rescatarles para que ellos adoraran a Dios delante de todas las naciones y que al final todas las naciones vinieran a Jesús. En el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo es derramado y los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios en Jesús en el idioma donde esos judíos de todas las naciones habían venido a celebrar a Jerusalén. Y Dios quería que ese mensaje fuera de regreso a todas las naciones. Y tú y yo, como parte ahora de la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, Dios nos ha confiado el compartirles a otros esas buenas noticias de que hay reconciliación con Dios y perdón de pecados y que hay justicia, somos vistos como justos ante Dios y Dios transforma nuestras vidas y sacia nuestra sed espiritual de tal manera que puede brotar en nosotros la alabanza a Dios. El evangelismo es una consecuencia de la alabanza, de la gratitud a Dios. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición ver hasta ahí cómo se utiliza la palabra evangelio o el proclamar esas buenas noticias en el Nuevo Testamento, que ya esa palabra existía en el Antiguo, en hebreo es otra palabra que se traduce como evangelion en el idioma del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento 76 veces habla del evangelio. Vamos ahora a buscar una definición bíblica. ¿Qué es el evangelio? Si el evangelismo que estamos aprendiendo tú y yo hoy, de cómo, te voy a dar muchos tips y principios que te van a ayudar mucho, pero son varias clases y es importante tener un cimiento bíblico y teológico de lo que vamos a aprender a hacer para que lo entendamos qué estamos haciendo. Y vamos a buscar una definición bíblica del evangelio. Te voy a llevar a través de unos 3 o 4 versículos que definen esa buena noticia y vamos a analizar qué componentes hay en ese versículo para saber qué es el evangelio. ¿Sale? Ok, acompáñame. Vamos a ver, el evangelio, antes que nada quiero resumir de los pasajes que vimos hace rato, que el evangelio son las buenas noticias de la venida de Jesús, el Mesías,
inaugurando el reino de Dios para traer salvación. La maldad y los enemigos de Dios serán destruidos y hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree en el mensaje. Eso es el evangelio en base a lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a verlo con versículo por versículo, ir sacando piezas de lo que dice la Biblia, que la Biblia nos defina qué es el evangelio para saber nosotros cómo hacer evangelismo. ¿Cómo vamos a hacer evangelismo, comunicar el evangelio, si ni siquiera entendemos qué es el evangelio? Entonces, por eso esa es la importancia de esta clase. Evangelismo significa comunicar el evangelio y no es un método. Puede ser que tú y yo tengo un método de evangelismo, pero mi método es solamente eso, un método. El asunto es comunicar las buenas noticias de la salvación que hay en Jesús. Existen varios métodos de hacerlo y vamos a aprender aquí de métodos también en este curso. Lucas capítulo 2, verso 10 al 11, cuando los ángeles aparecen, dice que aparecen a los pastores que tenían miedo de ellos, le dicen: no teman porque les traigo buenas nuevas. Ahí les traía el evangelio, las buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, buenas noticias de gran alegría. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, el rey David, que los profetas decían que Dios iba a restaurar en los últimos tiempos, que iba a traer justicia, que iba a ser un rey justo. Un descendiente de David vendrá. Les ha nacido en la ciudad de David, como decían los profetas, un Salvador, alguien que viene a rescatarte y a rescatar al mundo, que es el Mesías, el Señor, que es Cristo el Señor. Si analizamos aquí en Lucas 2, 10 al 11, que estas eran buenas noticias y era el principio del evangelio. Las buenas noticias es que iban a ser el Mesías, quien es el que trae la salvación. ¿Qué componentes vemos en estos dos versículos? Bueno, lo podríamos definir las buenas nuevas, que el evangelio son las buenas nuevas de gran gozo, las buenas noticias que traen mucha alegría al que las comprende, qué es lo que está en juego, qué es lo que Dios vino a hacer. Las buenas nuevas de gran alegría sobre la venida de un Salvador, y ese Salvador es Cristo, es el Mesías y es el Señor, el amo y dueño de la vida. ¿Qué es el evangelio? Si solamente tuviéramos Lucas 2, 10 al 11, para resumir qué es el evangelio, podríamos resumirlo como las buenas, o definirlo como las buenas nuevas de gran gozo sobre la venida de un Salvador que es Cristo el Señor. Maravilloso. Vamos a ver otro ejemplo. Marcos 1, 14 al 15. Si quieres lo puedes pausar el video y puedes escribirlo en tu cuaderno de acuerdo a Lucas. Esta podría ser una definición. Hay algunos que les gusta profundizar más que otros y son más metódicos en su estudio. Así que cada quien tiene su estilo. Si quieres puedes ponerle pausa y escribir la definición. En Marcos 1, 14 al 15, Jesús vino predicando a Galilea. Y lo que predicaba era el evangelio de Dios, la buena noticia que Dios traía al mundo. Y esa buena noticia era el mismo, era el comienzo de su ministerio. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia, en esta noticia que debe ser proclamada. Si solo tuviéramos Marcos 1, 14 al 15, y tuviéramos un ejercicio que definir, es más, lo puedes, si quieres, ponle pausa al video y practica a ver si más o menos le atinas cuáles son los componentes del evangelio según estos dos versículos. Bueno, lo que yo saqué, interpreté, prestando atención a los detalles de estos dos versículos, es lo siguiente. El evangelio son las buenas noticias que el tiempo se ha cumplido, que el tiempo de salvación ha llegado. Y el reino de Dios ha llegado con la venida de Jesús. Entonces, y como resultado, la gente debe arrepentirse de sus pecados y debe creer en este mensaje. Entonces, según Marcos 1, 14 al 15, el evangelio son las buenas noticias de que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado con la venida de Jesús. Y por eso la gente debe arrepentirse y creer. Fíjate qué interesante. Porque ¿cuánto de nosotros cuando hablamos de Cristo con la gente, le explicamos que
había un tiempo anticipado por Dios para salvarnos, para enviar a Jesús, y que Jesús viene a traer un reino de Dios, que todas las enseñanzas de Jesús tenían que ver con el reino de Dios, sus parábolas tienen que ver con el reino de Dios. Dios viene, eventualmente el Señor va a reinar sobre su pueblo, sobre todos los que sean su pueblo. Y Él viene a reinar en nuestras vidas, a ser nuestro rey, a quien servimos, que nos protege, que nos ama, que trae la paz a nuestras vidas. Él viene a establecer su reino en nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros nos arrepintamos. No solo es un mensaje de amor, Dios te ama, vas a prosperar, todo te va a ir bien. No, es un mensaje que nos confronta con nuestro pecado y que nos lleva a tener que decidirnos por Dios, por la vida o por la muerte, alejándonos de Dios. Requiere arrepentimiento y requiere compromiso. Hay un costo que contar del seguir a Cristo. Muy importante, porque si evangelizamos, si estamos haciendo evangelismo, necesitamos saber qué es el evangelio. Y el evangelio involucra llamar a la gente a arrepentirse y a creer. No solo es Dios te va a bendecir y vive como se te da la gana, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón. Y Romanos 1 al 5, Pablo habla de este evangelio maravilloso, esta buena noticia, de la cual no debemos avergonzarnos. ¿Alguno de ustedes les da pena hablar de Jesús? Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado en algún momento en mi vida, en mi juventud, que sabía que qué si se burlan, qué si me rechazan. Yo creo que todos hemos sentido algún momento en nuestra vida, ¿será este el momento para hablar de Jesús? Me da pena, no sé cómo empezar. Pero Pablo nos dice en Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y antes de llegar a esa sección, Pablo inaugura su carta que escribe a los romanos para explicarles qué es el evangelio. Y se presenta y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Quién soy yo? Soy un siervo, un esclavo de Jesús. Le sirvo voluntariamente porque le amo, porque Él me rescató. Soy un siervo de Cristo Jesús. Y de Jesús el Mesías, el Cristo. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser una persona comisionada para proclamar su mensaje. Eso es un apóstol que estuvo con Jesús. Que Jesús personalmente se le manifestó y lo escogió y le dio esa comisión. Apartado para el evangelio de Dios. Pablo estaba apartado para servirle a Dios, para proclamar las buenas noticias de que Dios había traído en Jesús. Dice que él ya había prometido por medio de sus profetas. Qué interesante. Pablo comienza diciendo que este evangelio ya había sido prometido por Dios en las Escrituras, por medio de sus profetas, en las Sagradas Escrituras. Versículo 3. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Vino naciendo descendiente del rey David. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Probablemente Pablo está hablando del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, que preparaba el camino del Mesías, del Señor, y que el Espíritu de Dios, alguien vio como una luz quizá en forma de paloma, como si una paloma vuela, vieron como una luz que vino sobre Jesús, algo del poder de Dios físicamente visible en su bautismo, que todos se quedaron asombrados, y escucharon una voz que se oyó del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, el Espíritu de Dios como una luz, algo visible, impactante, en el bautismo de Jesús al comienzo de su ministerio, conforme al Espíritu de Santidad, y también por la resurrección de entre los muertos. Desde que Jesús comenzó su ministerio, se oyó la voz de Dios desde el cielo y todos los que estaban ahí la escucharon. Hubo una manifestación poderosa, real, física, histórica, que la gente que estuvo con Jesús fueron testigos. Los apóstoles iban a dar testimonio de lo que Jesús hizo desde su bautismo hasta su resurrección. Y a través de la muerte, Jesús venció la muerte y fue vindicado. A través de la resurrección de vencer la muerte, se mostró que es un mensaje digno de confianza. Oye, tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Más vale que creamos en aquel que físicamente venció los lazos, las cadenas de la muerte misma.
Entonces dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 5, es por medio de Él, de Jesús, que hemos recibido la gracia, algo que yo no merezco, dice Pablo, y el apostolado, el haber sido comisionado para predicarle. ¿Para qué había sido comisionado como apóstol Pablo? Ahí está. Para promover la obediencia a la fe en Jesús. La obediencia a nuestra fe, la obediencia a Dios, caminando en la fe o en la salvación, en la vida cristiana que nos ha sido marcada a través del regalo de Jesús. Dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, las naciones de la tierra, por amor a su nombre. El evangelismo es por amor a su nombre. Otra vez, el evangelismo es un acto de gratitud a Dios. Dios te ha salvado, estás agradecido, no tienes con qué pagarle y no te queda más que darles a otros el amor que Dios te dio a ti y que quieres que ellos también conozcan que Dios les ama. Aunque te tilden a loco, aunque esta sociedad crea que Jesús es solo religión, que vean malísimos ejemplos de falsas iglesias y falsos líderes y digan es puro cuento, pura hipocresía, tú y yo conocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, la salvación que te ha dado. Y tú lo que quieres es en amor compartir con otros. Y no tienes que estar ni apenado, ni avergonzado, ni a la defensiva. Sencillamente es algo que tú has experimentado. No lo conoces todo, pero has confiado y has visto que es un mensaje que ha transformado tu vida. Y por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando agarro estos pasajes de de Romanos capítulo 1, verso 1 al 5, si tuviera que hacer una definición de qué es el evangelio que dice Pablo que es llamado para proclamar el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios, yo lo definiría así. El evangelio son las buenas noticias que Dios ya había prometido por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo Jesús, quien fue validado por el Espíritu Santo, por la voz misma de Dios, y a través de su resurrección fue validado que su mensaje es digno de confianza. Eso es el evangelio, las buenas noticias que Dios ya había prometido por los profetas en las Escrituras. Hermano, hermana en Cristo, estudiante que estás conectado, ¿tú crees que esto te ayuda a ti cuando compartes de Jesús con otros? Que tú puedas explicarles que Jesús vino a cumplir lo que los profetas habían dicho cientos de años antes de que Jesús naciera. Isaías 53 hablaba de la muerte de este siervo sufriente, que por su muerte seríamos sanados y reconciliados con Dios, que sería quitado de la tierra de los vivientes, pero que sería prosperado. Entonces, cuando vemos versículos mesiánicos, podemos compartir con la gente que no es cristiana y es un elemento de credibilidad de nuestra fe. Y eso es el evangelio, compartir con otros estas buenas noticias. Y estas buenas noticias implican decirles que Dios ya había prometido la venida de Jesús por los profetas en las Escrituras y que Jesús venció la muerte, murió por nuestros pecados y venció la muerte, y su mensaje es digno de confianza para darnos vida eterna a nosotros. Bueno, vamos ahora a compartirles algo muy importante, un versículo bíblico que muestra, en mi criterio, es la definición bíblica más importante que de una forma muy clara nos resume qué es el evangelio. Para mí es la definición bíblica más exacta que tenemos en la Biblia y se encuentra en la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, empezando con el verso 1 y luego la definición está en el verso 3 y 4. En el verso 1, Pablo escribe una iglesia donde algunos estaban dudando sobre la resurrección de entre los muertos y Pablo da una carta correctiva. Algunos de ellos creían que eran muy espirituales, creían en los dones espirituales, algunos de ellos pensaban que hablaban las lenguas de los ángeles y lo hacían de forma desordenada. Y Pablo tiene que traer corrección en cuanto a un mal uso del don de lenguas. Y en medio de que ellos pensaban que tenían muchos dones, pues había divisiones en la iglesia, había inmoralidad sexual, había que algunos estaban yendo al templo pagano de los ídolos a comprar carne y eso era tropiezo para otros. Algunos se llegaron a emborrachar en la cena del Señor. Entonces Pablo escribe una carta
muy dura de corrección, motivada por el amor. Y en el capítulo 15 vemos que algunos dudaban de la resurrección de entre los muertos. Y Pablo tiene que corregirles y decirles que la resurrección es algo importantísimo en nuestra fe, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco habría resucitado. Y aquí Pablo específicamente, chequen lo que dice el versículo, lo que dice el verso 1, dice que esto es la definición del evangelio. Dice: les hago saber, hermanos, el evangelio, la buena noticia que les prediqué, que les proclamé, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Es muy interesante porque el evangelio es algo que hay que entregar para que otras personas puedan recibir. Y por eso estamos en la materia de evangelismo. Estamos aprendiendo cómo entregar este anuncio bueno, maravilloso, que cambia la vida del ser humano, que lo reconcilia con Dios. Entonces es algo que Pablo les entregó y que ellos recibieron. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, cuando Pablo lleva el evangelio a la iglesia en Corinto, a la ciudad de Corinto. Y es interesante porque también el evangelio es algo en lo cual tenemos que permanecer firmes. Es una buena noticia de una salvación y relación con Dios en la que estamos y en la cual tenemos que mantenernos con firmeza y perseverancia. Y dice en el verso 3 y 4, fíjate que en el verso 1 dice: les entregué el evangelio que recibieron. Y ahora nos va a definir cuál es ese evangelio. En el verso 3 y 4 dice: porque yo les entregué el evangelio, obviamente, y esto es el evangelio, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate que en el evangelio, el mensaje del evangelio es el mensaje de que Jesús, el Mesías, el Cristo, dio su vida sustitutoriamente por nosotros, muriendo en la cruz, en el Calvario, una muerte que nosotros merecíamos al haberle dado la espalda a Dios, al haber pecado contra Dios, al estar separados de Dios. Merecíamos la muerte, la condenación eterna, merecíamos perecer. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él no perezca, no sea destruido, es la palabra en griego. Y merecíamos la condenación, pero Cristo murió por nuestros pecados. Hemos pecado contra Dios. Es clave en la definición del evangelio. Cuando compartimos a la gente, tenemos que explicarle que hemos pecado contra Dios y que ese pecado nos separaba de Dios y que Jesús tomó nuestro lugar, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que las escrituras anticipaban, como Isaías capítulo 53, dice que fue sepultado y que resucitó, venció la muerte al tercer día, conforme a las escrituras, conforme a lo que Dios ya había anticipado por los profetas. Entonces ahí lo tienen, hermanos. Esta es la definición más clara que hay en el Nuevo Testamento del evangelio. Así que cuando tú y yo hacemos evangelismo, en este curso vamos a aprender cómo evangelizar, cómo compartir esas buenas noticias. Lo que estamos haciendo es comunicando el evangelio. Y lo que comunicamos es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó. Y esto lo podemos definir así. El evangelio es, según 1 Corintios 15, 3 al 4, el evangelio es que conforme a lo que las Escrituras anunciaron, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Así podríamos resumirlo, basado en lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4. Y quiero hacer un resumen más claro aún. Y esta es una definición que podemos aprender en este curso de evangelismo, que te animo a que, si puedes memorizarla, te va a ayudar. El evangelio es las buenas noticias de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para darnos vida eterna. ¿Quieres repetirlo conmigo ahí en tu lugar para que se te quede más fácil? Repítelo conmigo, vamos a leerlo juntos. El evangelio es las buenas noticias de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección, que Él venció la muerte para darnos vida eterna. Creo que esto es importantísimo. Escuchaba por ahí a un predicador conocido hace algunos años y él decía que en nuestros tiempos no se predica el evangelio. Es cierto que algunas iglesias se han desviado y predican un falso evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Y en nuestros tiempos tenemos muchos falsos evangelios, personas que están anunciando otro mensaje que el mensaje central que trae salvación. Y lo que el evangelio es que las buenas noticias
de que Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos, rescatarnos de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, y Él resucitó, venció la muerte, lo cual es un seguro, es una ancla para nosotros de que lo que Dios ha prometido es cierto, de que podemos tener en Él vida en la eternidad, vida eterna en su presencia. El Evangelio es las buenas noticias de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para darnos vida eterna. Bueno, si resumimos todas las secciones que vimos en esta clase sobre pasajes del Nuevo Testamento que definen lo que es el Evangelio, podemos también añadir que este Evangelio son buenas noticias que son motivo de gran alegría, como lo vimos en Lucas cuando los pastores se les manifestaron los ángeles y les anunciaron que eran noticias de gran alegría para todo el pueblo. El Evangelio son noticias que deben traer gran alegría al corazón de las personas que lo entienden y lo comprenden. En segundo lugar, el Evangelio son buenas noticias que anuncian que el reino de Dios se ha acercado, que Dios ha cumplido un plan que había prometido desde la antigüedad conforme a las Escrituras, y que a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados podemos ser hechos hijos de Dios y podemos disfrutar a Dios como nuestro Rey, y es el principio de ese reino que Dios establecerá con su pueblo que está siendo rescatado y salvado del pecado. Vemos también que el Evangelio son buenas noticias que traen salvación, que traen rescate, libertad, restitución, restauración de una relación rota con Dios. El Evangelio también es necesario en el arrepentimiento y el creer. Es algo que vemos que no es solamente, no es ni por obras de solamente pórtate bien, ni tampoco es algo que solamente significa ser miembro ahora de una iglesia o asistir a una iglesia, que eso es parte de la vida cristiana, pero no es el Evangelio que te salva. El Evangelio requiere arrepentimiento, requiere reconocer que hemos pecado contra Dios y alinearnos con su voluntad y caminar de su mano sabiendo que Dios nos ha perdonado en Jesús, y requiere creer. Creer significa poner tu fe, tu confianza total en lo que Dios ha prometido y en seguirle como el Señor de tu vida, como el Rey de tu vida. Y son buenas noticias que deben ser proclamadas para que todos obedezcan a Dios y vivan en esta fe. Como Pablo decía, que en Romanos capítulo 1, que había sido constituido como apóstol de Jesús y su propósito era proclamar ese evangelio para la obediencia a la fe de los gentiles o de todas las naciones. Entonces, el evangelio son noticias que son motivo de gran alegría, anuncian que el reino de Dios se ha acercado, traen salvación, es necesario el arrepentimiento y creer, deben ser proclamadas para que todos obedezcan a Dios y vivan en esta fe. ¿Qué te parece? Eso es lo que aprendimos sobre el Evangelio. Y vamos a ver antes, para concluir, algunos conceptos errados de lo que el Evangelio no es, que tenemos que tener cuidado, porque si vamos a aprender evangelismo, que es a comunicar el Evangelio, asegurémonos que estamos realmente comunicando las buenas noticias que hemos aprendido de la vida, la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados para darnos vida eterna. Algunos conceptos errados de lo que el evangelismo no es. Número 1, evangelismo para algunos piensan es solo mostrarlo con mi vida. Hay una frase que hace muchos años escuché que suena muy bonita, pero en realidad no es exacta, no es conforme a lo que Dios nos revela que es el evangelismo. Hay gente que dice, yo no predico con mi boca, sino que predico con mi vida. O yo no quiero predicar con mis palabras, sino quiero predicar con mi vida. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es de que la palabra de Dios dice, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo clamarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y eso implicaba abrir tu boca, proclamar las buenas noticias de la salvación en Jesús. Jesús no les dijo, vayan y vivan una vida de integridad y de amor y solamente, sino les dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Entonces el evangelismo no es solo mostrarlo con mi vida. Ahora, hay que mostrarlo con nuestra vida, sí. Veíamos en Lucas 4:22
que cuando Jesús terminó de leer el rollo del profeta Isaías, dice que todos hablaban bien de él, porque habían visto su vida de Jesús, su amor, su compasión, su gracia. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Fíjate qué maravilla, porque Jesús, que somos seguidores de Jesús como cristianos, nos da el ejemplo de que todos hablaban bien de él y se maravillaban de sus palabras. Entonces, los dos son componentes vitales, indispensables en el evangelismo. Por un lado, tenemos que hablar con nuestra boca. No tenemos que quedarnos callados, tenemos que ir y proclamar el evangelio. Por el otro lado, tenemos que ser ejemplo con nuestra vida y que nuestra forma de vivir no destruya las palabras que estamos proclamando. Ahora, todos nosotros fallamos, tenemos errores, batallamos con el pecado que tan fácilmente, dice el libro de Hebreos, nos hace tropezar. Ser un cristiano no significa ser un hipócrita. Ser cristiano significa ser una persona que sigue a Jesús, que reconoce su necesidad de Dios, que recibe la salvación que Dios nos ha entregado y que comenzamos a seguir a Cristo. Ahora, en ese caminar con Cristo hay un proceso de santificación, donde debemos apartarnos del mal. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No dice solo los domingos que vas a la iglesia, sino cada día. Y a veces nos falla, a veces hay días que no llevamos la cruz como deberíamos, tenemos un mal día, un mal momento, alguna situación, alguna tentación en la que caes, y es ahí donde tenemos que tomarnos de la gracia de Dios, confesar pecado, pedir perdón si hemos ofendido y seguir caminando de la mano de Dios. Y la gente a nuestro alrededor puede ver eso, pero es muy diferente cuando alguien finge o tiene en su corazón fingir algo que no es, o ocultar las imperfecciones que tenemos, y eso es lo que Dios desecha. Dios no quiere la hipocresía en nosotros, pero Dios quiere la sinceridad, la honestidad, el caminar con Él, y tenemos que buscar vivir una vida que agrada a Dios para que nuestras palabras del Evangelio tengan peso en lo que nosotros decimos. Debemos proclamar el evangelio intencionalmente. Sin intencionalidad no va a suceder. No solo hay que vivir el evangelio, que por supuesto que tenemos que vivirlo y vivir una vida en obediencia a Dios. Y parte de eso es en ocasiones, como dice 1 de Juan 1, 8 al 9, confesar pecado a Dios en las áreas que la hemos regado, que hemos fallado, porque sí fallamos y tenemos que pedir perdón al Señor o a la gente que ofendemos. Entonces debemos proclamar el evangelio intencionalmente y tenemos que vivir el evangelio. Romanos 10, 14 al 16 dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces es un falso concepto de creer que evangelismo es solamente vivir una vida llena de amor alrededor de las personas que están junto a mí, y entonces ya estoy siendo una luz de Jesús. Eso es importante, pero es indispensable lo demás. Y es como un avión. Cuando vemos un avión, el avión tiene dos alas que le ayudan a estabilizarse, le ayudan a planear y son necesarias para la navegación del avión, para que el avión pueda volar. Lo mismo sucede con el evangelismo. Para que el evangelismo pueda volar, se necesita, por un lado, se necesitan las dos alas. Si yo te pregunto qué ala del avión es más importante, vamos a concluir que las dos alas son indispensables. Y lo mismo sucede a la hora de hablar de Jesucristo. Tenemos que vivirlo, porque si no, nuestras palabras no tienen peso, no tienen credibilidad, y hasta somos un obstáculo, una piedra de tropiezo. Y por el otro lado, la otra ala del avión, tenemos que hablar, porque si no, solamente ser íntegros y buenos y amorosos, a ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo los mandaron a matar o los persiguieron, porque vivían vidas muy honestas, muy buenas, llenas de amor, que eran un gran ejemplo y solamente eran luz. No, los mandaron a matar. ¿Sabes por qué? Porque abrieron su boca. Y eso nos va a pasar a nosotros. Quizá no nos manden a matar, pero nos van a perseguir, nos van a rechazar, te van a criticar porque abres la boca. Y aún así tenemos que ser valientes y decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, las dos alas del avión son muy importantes. El segundo concepto errado de lo que el evangelismo no es
es solo animar a otros a buscar a Dios o a buscar de Dios. Quiero felicitarte si eres una persona que buscas oportunidades de hablar de Jesús. Muchas veces tienes que interesarte en las personas, escucharlas, y a veces las personas se abren con nosotros y nos cuentan algún problema, alguna situación que están viviendo. Y por supuesto que es adecuado y correcto decirle que Dios les está buscando, que Dios les ama, que pueden orar a Dios y que Dios puede escuchar sus oraciones, su clamor. Pero por eso aclaro que no es solo animar a otros a buscar a Dios. Hay que animar a otros a buscar a Dios, pero el evangelismo no es solo eso. Como pudimos ver en las definiciones de lo que es el evangelismo también es contar una historia, la historia de Jesús, la historia de nuestra condición como humanidad, que estamos separados de Dios y que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros y que él vino a cumplir lo que las escrituras habían dicho, murió en nuestro lugar como el cordero que quita el pecado del mundo y que venció la muerte, mostrando que sus palabras son verdaderas y que verdaderamente Él nos ofrece vida eterna. Entonces hay que, no solo es animar a otros a buscar a Dios. Cuando vemos la predicación de Pedro, la primera proclamación del evangelio completo, ya Cristo resucitado, habiéndose levantado entre los muertos, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predica a judíos temerosos de Dios que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la cosecha del Pentecostés. Y Pedro les dice en el versículo 22 y luego en el 32, les dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, aquí arriba en Galilea, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales. Todos han oído que sanó a los ciegos, a los leprosos, a los cojos, que hizo milagros que nadie hizo, lleno de amor y compasión. Ese Jesús de Nazaret, que ustedes saben que murió, que David profetizó sobre empieza a hablar de cómo era descendiente de David, que David quedó en la tumba, pero estaba hablando de su descendencia, que no dejaría su cuerpo en la muerte, en el Seol. Dice que Dios hizo en medio de ustedes, está hablando de Jesús, de grandes señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, a través de Jesús, tal como ustedes mismos saben. El evangelismo implica un diálogo y a veces hablar con lo que la gente ya sabe, que prueba o que muestra la esperanza que tenemos en Jesús como certera. Y en el verso 32, después de darle todo el discurso usando las escrituras, es muy interesante que utilizó las escrituras Pedro con estos judíos que venían de otros lugares a celebrar la fiesta de la cosecha. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y cuando ellos escucharon esto, la Biblia dice que les dolió su corazón, se sintieron arrepentidos de ver que Dios había hecho un milagro en el Pentecostés, escuchaban las maravillas de Dios en el idioma que había nacido, sabían que Dios estaba allí, escucharon un viento recio que soplaba, veían que el Espíritu de Dios estaba presente en ese lugar y cuando oyeron el mensaje y el respaldo con las escrituras de lo que Jesús había hecho, y no solo con las escrituras, con las evidencias que a ellos les constaba, habían escuchado, les constaba de que Jesús había hecho milagros, y ahora que ellos le habían visto vivo y resucitado, sus apóstoles y más de 500 personas vivas, dice 1 Corintios 15, dice que en Hechos 2:38 les hizo un llamado y les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes, porque bautizarse era visto en la iglesia primitiva como un paso definitivo de fe y de valentía, de querer identificarse con el mensaje de arrepentirse y seguir a Jesús como el Mesías. Dice: bautizados y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, o sea, identificándose con la salvación que Jesús el Cristo, que Jesús el Mesías había traído, para perdón de sus pecados, para que Dios perdone sus pecados. O sea, ahí vemos una presentación del Evangelio donde muestra la vida y muerte de Jesucristo, su resurrección, y habla de que es necesario
que nuestros pecados sean perdonados, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confiar en Jesús el Mesías y seguirle con pasos de obediencia. En este caso era el bautismo, y dice, recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán la presencia, el regalo que Dios da ahora en esta nueva era del reino de Dios, el regalo que Dios da de su presencia, porque ellos acababan de escuchar el viento recio que soplaba, les escucharon hablar en su propia idioma las maravillas de Dios, sabían que el Espíritu de Dios estaba allí en ese lugar. Y dijeron, y ustedes van a recibir esta presencia de Dios en sus vidas. Dios estará con ustedes si ustedes se arrepienten, se identifican con Jesús, están dispuestos a seguirle, y sus pecados serán perdonados. Es muy interesante, hermanos, porque nos ayuda a ver que en una presentación del Evangelio no solamente es decir, Dios te ama y búscalo, sino explicarles quién es Jesús, la historia de Jesús, nuestra condición, que estábamos separados de Dios, que necesitamos arrepentirnos, nuestros pecados ser perdonados, y es comenzar una vida siguiendo al Señor con el Espíritu de Dios en nosotros. Maravilloso reflexionar en esto, ¿verdad que sí? Porque nos muestra evidencias de qué es una presentación del Evangelio a la gente para hacer evangelismo. La tercera error o falso concepto del evangelismo es esperar que solo Dios llame a los escogidos. Esto sucede en algunas iglesias hipercalvinistas. Ustedes me han visto que he hablado mucho de este concepto del reformador Juan Calvino. Tengo más de 20 y tantos videos en nuestro canal hasta la fecha sobre el calvinismo, revisando versículos a la luz de la Biblia. Te lo recomiendo que vayas a Carlos Andrés Moore o Tu Iglesia Vida, vea dónde está el playlist de calvinismo y ahí puedes encontrarlo. Para aquellos que no conocen el concepto, el calvinismo dice que Dios eligió quién va a ser salvo, y aquel que Dios no ha elegido no tiene oportunidad nunca, jamás de ser reconciliado con Dios y ser perdonado. Nosotros creemos que el calvinismo es un mal entendimiento del Nuevo Testamento, confundiendo el concepto bíblico de la elección, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios somos su pueblo elegido, somos los escogidos de Dios, su pueblo especial con el cual Dios se relaciona. Y hay iglesias calvinistas que son evangelistas, que creen que Dios en las Escrituras nos da el mandato de hacer discípulos, de predicar el evangelio. Son personas que aman y respetan a Dios, y eso es lo que hacen. Creen que Dios usa la predicación para llamar a los escogidos. Sin embargo, hay iglesias hipercalvinistas. Después de todo, es el sentido más lógico en el cual cae el calvinismo, porque según el mismo reformador Juan Calvino dijo que no todos habían nacido iguales. Dios había creado algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso lo dijo el mismo Juan Calvino, y eso se conoce como doble predestinación, lo cual para nosotros es algo muy triste que haya personas que caen en esa posición, porque estamos convencidos que el mensaje de la Biblia es que todo el que clame al nombre del Señor será salvo, y que Dios amó no solo a los escogidos del mundo, sino amó al mundo entero para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Yo creo que la mejor posición que infunde valor para nosotros evangelizar es el entender que nosotros predicar el evangelio somos instrumentos de Dios, somos colaboradores con Dios, y Dios obra en su espíritu trayendo convicción con el mensaje que estamos entregando para que la gente pueda creer en el Señor y ser salvos. Pero bueno, hay gente en iglesias hipercalvinistas que dicen, yo no necesito hablarle a nadie, porque al final de cuentas el que Dios escogió será salvo, le hable yo o no le hable. Es lógico ese mensaje dentro del concepto del calvinismo, pero esto es un error y es un concepto equivocado, esperar que solo Dios llame a los escogidos. Otro error sobre qué es el evangelismo, lo que no es el evangelismo, estamos viendo, es solo ayudar a los necesitados. Fíjate muy bien que yo no estoy diciendo que no debemos ayudar a los necesitados. El Señor nos dice de que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Dios se agrada, dice en Santiago 1, que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Dios quiere que nuestra fe sea una fe que obre. La razón por la cual digo que esto no es evangelismo, que es un concepto errado, es porque me ha tocado ver iglesias
que solamente alimentan a la gente que no tiene casa, a los homeless, o solamente hacen actos de caridad, llevan comida. Y eso es algo maravilloso, están mostrando el amor de Dios. Pero solo ayudar a los necesitados, el evangelismo social, no es decirles de las buenas noticias de salvación. Más bien, Jesús saciaba necesidades físicas, pero les predicaba del reino de Dios y les llamaba al arrepentimiento a las personas. Y tenemos que nosotros hacer lo mismo. No, saciar necesidades físicas no es saciar la necesidad espiritual. Hay iglesias que sacian las necesidades físicas, olvidándose de lo más importante, que es que la gente conozca a Dios a través de una relación con Jesús, que sus pecados sean perdonados y tengan vida eterna. Es como decir, te doy un plato de comida, pero vete al infierno. Te doy un plato de comida, pero no me importa si no tienes vida eterna y no tienes una relación con Dios. Creo que lo más importante es la vida eterna, la condición eterna, el destino eterno de las personas. Entonces, tengamos cuidado como iglesia de no caer en esto. Yo he visto iglesias que invierten todo su tiempo, sus recursos en cosas que sirven a la comunidad, pero no hay fruto. Nunca vemos conversiones, personas que vienen a Cristo. Los miembros de la iglesia no saben cómo compartir su fe. Y creo que eso, yo mismo como pastor, yo sé que hay gente en nuestra iglesia que no sabe compartir su fe. Y por eso estamos haciendo este taller, porque es necesario periódicamente que la iglesia haga talleres para entrenar a la gente para cómo hacerlo. Pero hay muchísima gente en nuestra iglesia que sí sabe compartir la fe porque les hemos enseñado a hacerlo. Entonces, no todos los que están en una iglesia han aprendido a compartir de Jesús, y por eso está este taller y por eso tenemos que continuamente dar entrenamientos. Muy bien. La última cosa que el evangelismo no es, un falso concepto, es solo amar a la gente, pues todos serán salvos. Una falsa teología de algunos en nuestros tiempos se conoce como universalismo. El universalismo cree que todos van a ser salvos, que Dios ama a todo el mundo y por lo tanto nadie va a perecer, todos van a tener vida eterna. Esto es rotundamente falso a la luz de las Escrituras. La Biblia claramente nos dice que la salvación es para todo aquel que cree. Nos dice en Juan 3:16 que todo aquel que cree tiene vida eterna, y nos dice de que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso significa que algunos van a ser condenados. Y Jesús no vino para condenar, sino para dar vida, pero hay quienes se quedan en sus pecados y no aceptan el regalo que Dios les ofrece de salvación en Jesús. Entonces, debemos amar a la gente, por supuesto, pero el evangelismo no es solo amar a la gente. El evangelismo es abrir tu boca, comunicar un mensaje, explicarles ese mensaje, ver si tienen preguntas y responder a sus dudas, e invitarles a que crean en Jesús, que se arrepientan y que comienzan una vida de la mano de Dios. ¿Cómo ves? No sé si alguno de estos conceptos te ayudó, hizo clic contigo, pero como iglesia tenemos que despertar y ver que no solamente es vivir vidas buenas, ser amorosos. Hay gente que dice, no, es que el amor es Dios. No es cierto, el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios es un ser personal que nos ama y nos creó para relacionarnos con Él, que podemos orar a Él y que Él es el juez de vivos y muertos, y Jesús vino a salvarnos y Él estableció su reino y Él vendrá nuevamente y su reino no tendrá fin. Así que tenemos que buscarle de una forma personal. Espero que esto haya sido de bendición. Por favor, déjame tus comentarios en el video, qué es lo que te ayudó de esta clase, qué te hizo reflexionar, qué te sacudió, qué te impactó de esta clase, que te hizo pensar en algo que quizá no estás haciendo. Espero que haya sido de mucha ayuda, mucha bendición. Déjame tus comentarios y continuamos en esta semana leyendo un capítulo de la Biblia por día. Vamos a leer Juan capítulo 8 al 14 y vamos a leer el capítulo 2 del libro del Evangelismo Orgánico, que se llama Amar al Mundo. El capítulo 1 es Amar a Dios y el segundo es Amar al Mundo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y está hablando de amar a la gente del mundo, no amar
el sistema corrompido, pecaminoso del mundo. Porque en Juan nos dice que no amemos al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que en él hay, hablando de las cosas pecaminosas. Pero bueno, tenemos que amar a la gente del mundo porque Dios amó a las personas del mundo. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Recuerda tu donación mensual si eres parte del seminario o si estos estudios están bendiciendo tu vida, por favor, sé parte con este ministerio porque tenemos muchos sueños de construir una plataforma y todo eso hay que ahorrar, cuesta y hay gastos que sufragar cada semana y cada mes de este seminario. Y también un breve informe mensual de evangelismo a final de mes, no se te olvide. Y te animo, por favor, a que invites a otros, invita a tu iglesia a ser parte de este seminario bíblico en línea para que puedan ver la clase de evangelismo juntos como iglesia, como equipo de ministerio. Mándales el link a otros para que puedan compartirlo. Espero que haya sido de mucha bendición. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Sigamos adelante y ve orando desde ya que Dios te dé personas con las que puedas compartir el evangelio. Dios te bendiga.